La iglesia iba creciendo y progresaba en la fidelidad al Señor. Aunque la primera comunidad dudaba de Pablo, él se muestra disponible para anunciar el Evangelio en todas partes. El antiguo perseguidor de la iglesia se ha convertido en mensajero del mensaje de la salvación en Jesucristo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 26 al 31. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial, 21, del 26b al 27, 28, 30, y del 31 al 32. Respondemos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Respondemos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines de la tierra, en su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Respondemos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá, hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo hizo el Señor. Respondemos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas nos ayuda el creer en el nombre del Señor Jesucristo, tener plena confianza en Dios, cumplir sus mandamientos y amarnos con obras y según la verdad. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan capítulo 3, versículos del 18 al 24. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él, en esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Permanezcan en mí, y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanece en mí, da fruto abundante. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5b. El texto del Evangelio que escucharemos a continuación, nos dice que cada cristiano somos ramas de un mismo árbol, cuyo tronco es Jesucristo. Fuera de Él nada podemos hacer. Si no estamos unidos a Él, no podemos dar frutos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes están limpios por las palabras que les he hablado, permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí.
Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca, luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Reflexión. Jesús, de nuevo, hace uso de un símil para hablar de sí mismo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La imagen de la viña o de la vid es un lugar común en las escrituras hebreas. Muchas son las ocasiones en que se compara a Israel con una viña o vid cultivada por Dios. Este texto es la primera parte del monólogo más largo de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan. Para describir la unión íntima con sus discípulos, Jesús usa una alegoría del Antiguo Testamento que describe a Israel como la vid de Yahvé, Salmo 80, del 9 al 20. Los viñadores eran responsables de ocuparse de que los viñedos crecieran saludables. Cuando las ramas no daban fruto las cortaban y las dejaban secar en las paredes. Jesús pone fin a esta etapa de la historia, en que el reino de Dios se identificaba con el pueblo judío. Cristo es el tronco del que salen las ramas, es decir, todos nosotros que vivimos por Él. Pero también, Él es la planta entera, tronco y ramas juntos. Los cristianos somos realmente el cuerpo de Cristo. Jesús no dice: la comunidad cristiana es la vid y ustedes son las ramas, sino yo soy la vid. Lo importante, pues, es que cada uno de nosotros esté vinculado con Él por la fe, la oración y el culto de su palabra. Cada uno debe producir frutos. Esta alegoría demuestra la intimidad entre Jesús y sus discípulos. Sin Él no podrán hacer nada. Al preparar a sus compañeros para la misión, les recuerda que Él es la vid verdadera que el Padre cuida con esmero y amor. Las ramas que producen frutos son aquellos que han aceptado la palabra viva de Jesús y permanecen en Él. Muchas veces caemos en la tentación de querer nosotros vivir sin estar insertados a la vid verdadera que es Jesús, y con el tiempo, nos agotamos, nos secamos. Los frutos empiezan a salir más raquíticos, pequeños y hasta deformes. Aquí es cuando nos creemos autosuficientes, que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Nos convertimos en necios y arrogantes, cayendo en la ingratitud. Si no reaccionamos a tiempo, entonces seremos irremediablemente consumidos en el fuego, como esas ramas secas que fueron incapaces de dar frutos. Hoy, la invitación está muy clara: a permanecer pegados a la vid verdadera que es Jesús, para que podamos dar frutos en abundancia para la gloria y honra de su nombre. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.